esto es el sueño que soñaste. Amén. A mí me han pasado situaciones donde he tenido sueños y no lo he podido interpretar hasta que se van cumpliendo. En la medida que se van cumpliendo, lo voy interpretando con una exactitud que hasta yo me sorprendo. Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día que nos ha regalado el Señor. Un día más en su presencia, más que agradecida de el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Amén. Está contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos. Hoy, como siempre, tenemos a alguien que sé que usted disfruta de sus enseñanzas, es de la casa y él se va a estar presentando. Gracias, para mí un gran placer poder estar en este día con todas las personas que podemos compartir la palabra del Señor, las enseñanzas que Dios nos puede brindar a través del conocimiento, de las revelaciones. Un gran placer para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar. Amén. Así como dice nuestro hermano Aquino, prepárense que vamos a nadar mar adentro. Amén, pastor. Hoy tenemos un tema que es muy interesante. Uno casi siempre suena como cliché, dice que los temas son interesantes, pero lo digo por la razón de que muchas personas tienen esa curiosidad por este tema. Sí. Muchas personas pues nos escriben queriendo saber sobre esto y la gente tiene siempre esa incógnita, esa interrogante sobre el tema de los sueños. Entonces vamos a hablar de los sueños y su interpretación o la interpretación de los sueños. Muchas veces nosotros analizamos lo que es el sueño y desde cierto punto de vista la gente entiende que dormir y tener sueño es como un tiempo de descanso, un tiempo de recuperación, de recobrar fuerzas, de renovarse, y a nivel físico sí lo es. Cuando se duerme pues se regeneran muchas de nuestras células, el cuerpo hace un trabajo en nuestro organismo de renovación y de restaurarnos para el día siguiente. Amén. Pero en ese lapso de tiempo que muchas veces, la mayoría de las veces, no sabemos cuánto es lo que dormimos y cómo medir el tiempo en un estado de sueño, ya que no podemos tener pues la medición física que utilizamos humanamente en lo físico, con los acontecimientos que suceden para saber cómo transcurre verdaderamente el tiempo en el sueño. Ya que en los sueños o cuando tenemos sueños, nosotros entramos en muchas ocasiones, cuando son sueños de revelación y con contenido profético de parte de Dios, en un mundo o en otra dimensión que a veces es desconocida para nosotros. Una dimensión donde el espíritu pues ejerce un dominio total sobre lo que sucede en el momento preciso de ese sueño. Algo que es muy preocupante en cuanto al tema de los sueños es la mala interpretación o los adivinos que surgen muchas veces queriendo dar respuesta a personas que tienen sueños y que no saben cómo interpretarlo. No todo el que sueña recibe interpretación, pero tampoco no es tan común encontrar intérprete de sueños. Así es. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Un intérprete de sueño necesita ciertas características de ciencia, de consagración y de integridad. Si vemos, por ejemplo, bíblicamente a José, que se conoce como el gran soñador, Amén. y vemos a Daniel, que se conoce como un gran intérprete de sueños, nos vamos a dar cuenta que ambos tenían algo en común, y era la integridad. Sí. José era un hombre íntegro. No importaba que lo estuviesen viendo o no, se guardaba de no pecar. Amén. Así es. Incluso cuando esto tenía consecuencias sobre su vida, que lo podían llevar a un castigo, como el caso de la calumnia que lo llevó a la cárcel. A la cárcel, así es. En el caso de Daniel, Daniel no le importaba si moría o vivía, pero él lo que no iba a hacer era faltarle a la devoción que tenía hacia Dios. Así es. Por eso cuando se da el edicto en contra de que alguien se arrodille hacia otra deidad que no sea las paganas que tenían allá en Babilonia,
pues Daniel, como quiera, seguía en su proceso de consagración, de no contaminarse, de oración continua y de búsqueda de Dios. Amén. Entonces vemos que hay un secreto aquí, y es que en la integridad y en la búsqueda de Dios continua de las personas, pues hay una revelación de parte de Dios, porque el Espíritu tiene las condiciones para recibirla. ¿Por qué razón? Hay personas que se envanecen por los dones y las capacidades que pueden tener. Santo. Y el don de interpretación de sueños es un don bastante poderoso. Usted poder saber lo que Dios le dijo a alguien y expresárselo, eso es poder de revelación y de conexión con el dador de esa palabra. Aleluya. La Biblia es muy clara en establecer que Dios habla a través de sueños. Amén. Dios habla a través de los sueños. Lo vemos en toda la Biblia, lo vemos en el caso de Abraham, lo vemos en el caso de Jacob, lo vemos en el caso de Job, que textualmente la Biblia habla de que Dios se le aparecía en visión en sueños y les revelaba o le indicaba cosas que debían de hacer. Amén. Entonces, Dios habla a través de los sueños. Es una de las formas en la que Dios le habla al hombre. Lo vemos también más adelante en el Nuevo Testamento, como los ángeles le aparecían, por ejemplo, a José, el esposo de María, en sueño para que saliera a Egipto para protegerse de lo que iba a suceder, ya que Herodes había decretado que se mataran a los niños. Y vemos siempre que Dios puede advertirnos a través de los sueños de cosas que van a acontecer, pero que también Dios puede darnos revelaciones o profecías a través de los sueños. Amén. Hay algo importante que tenemos que saber en cuanto a los sueños. Cuando nosotros tenemos sueños, no siempre nosotros participamos en el sueño. Hay un tipo de sueño donde usted es un ente en acción dentro del sueño, donde usted es parte, protagonista de ese sueño, donde usted puede verse a usted mismo operando dentro del sueño. Hay otro tipo de sueño donde solamente se le es revelada una visión, donde solamente es una visión que se revela, y en esa visión que se revela, pues entonces usted puede ver acontecimientos, que es el caso de lo profético. Amén. Y puede entonces intuir y percibir de cosas que van a suceder. Ahora bien, no siempre en el caso de los sueños proféticos usted puede tener la revelación. Escuche lo que le estoy diciendo. Usted puede tener el sueño en cuanto a la profecía, pero no la revelación de la profecía en sí. Santo. Ejemplo, Daniel capítulo 2, sueño de Nabucodonosor. Se le olvida el sueño. Daniel recibe revelación de este sueño, aun cuando se le había olvidado a aquel gobernante. ¿Por qué Daniel recibe la revelación de este sueño, aún olvidado? Porque cuando usted tiene el poder de la interpretación de sueños, usted puede entrar en el espíritu, incluso a traer una data, una información que no está ni siquiera en la mente del que lo soñó. Eso es traspolarse a otra dimensión. ¿Por qué? Porque los sueños necesitan de descodificación. Por eso es que se habla de interpretación. Tienen que decodificarse y más adelante vamos a hablar de eso. En el caso de Daniel, específicamente en este sueño, que más adelante Daniel le dice, el sueño que tú has tenido es el siguiente. Tú soñabas con una estatua que la cabeza era de oro, el pecho de plata, luego hierro, luego bronce, luego hierro y luego la parte de hierro fundido con barro en los pies. Cuando vemos este sueño revelado, Daniel le dice la interpretación del sueño. Luego que le trae el recuerdo del sueño, de lo que soñó, primeramente lo que él soñó, entonces Daniel le da la interpretación. La cabeza de oro eres tú, que Dios te ha puesto como rey sobre todos los reinos. Luego vendrá otro reino que será menos fuerte, y esa es la plata. Y ahí va sucesivamente dándole a entender esos 5 gobiernos mundiales o imperios que se establecerían en la tierra. Pero Daniel no puede, por ninguna razón, tener la interpretación de la profecía. Escuche lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la interpretación de la profecía se da después de cada cumplimiento de algunos de esos reinados. Entonces viene otro intérprete que puede interpretar la profecía de la revelación del sueño que Daniel
trajo del recuerdo de Nabucodonosor. Entonces podríamos decir que este sueño tenía en su interpretación una profecía que también tenía que ser interpretada. Porque entonces para saber que el otro imperio que venía era el Medo-Persa, y luego el imperio griego, luego el romano, y finalmente el gobierno de unificación de varias naciones como el que estamos viviendo hoy día, entonces para eso tenía que haber un cumplimiento de algunas de ellas para tener una revelación clara de la interpretación correcta. Y Daniel no iba a vivir todo ese tiempo aquí en la tierra para poder establecer esos gobiernos, al menos que Dios no le diera la revelación con punto y coma y con detalle, lo cual no fue así. Ahora bien, el poder de la interpretación está en no sacar de contexto las especificaciones que se dan en los sueños. Yo hablaba de la codificación. Ejemplo, el caso de José. José le cuenta en el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Y mucha gente, como me decía usted fuera de cámara, pues a veces tiende a adivinar en la interpretación de sueños. Alguien podría decir, no, la vaca flaca es prosperidad y la gorda es escasez, y hacer lo contrario. Porque muchas veces el sueño, o la mayoría de las veces, no es lo que soñamos. La mayoría de las veces no es lo mismo que soñamos, porque el sueño está compuesto de simbolismos y de figuras retóricas, que son parte del lenguaje de Dios en la Biblia, y de un tiempo fuera del tiempo nuestro, que es otra cosa que también hay que saberlo interpretar. Por eso había astrólogos dentro de los sabios y adivinos allá en el tiempo de Daniel, porque los tiempos, y Daniel se lo decía también cuando tuvo la revelación, que Dios es el que muda los tiempos, amén, es el que habita en la luz y no hay tiniebla en él, y el que da revelación y toda sabiduría viene de Dios. Entonces, el intérprete de sueño, la mayoría de las veces, tiene ciencia de conocimientos en cuanto a figuras retóricas, a simbolismos y a la cuestión de los tiempos fuera del tiempo cronos humano. Esto tal vez puede sonar un poquito complicado, pero se puede explicar. Cuando nosotros hablamos de figuras retóricas, usted va a la Biblia y se va a encontrar con alegorías, símiles, se va a encontrar con hipérboles, se va a encontrar con prosopopeyas, se va a encontrar con metáforas, proverbios. Todo eso es figura retórica. Me explico. Cuando José se sueña, interpreta el sueño de las vacas, está interpretando una metáfora, donde la vaca no es una vaca, sino un tiempo de ¿qué? De prosperidad o de escasez. Entonces tiene que tener la condición de saber que es una metáfora, que es una representación diferente a lo que se ve, y que esa interpretación diferente tiene que traer una connotación de similitud en lo que se quiere expresar. Entonces, si la vaca es gorda, es prosperidad. Si es flaca, es escasez. Entonces, hay una similitud en la expresión, aunque no es lo que es o lo que se ve de manera visual en esa revelación de ese sueño. Lo mismo pasó con los sueños que él tuvo antes de salir de su casa. Amén. Los sueños donde habían los manojos pequeños y grandes, donde habían las estrellas, el sol y la luna, donde había todo eso que los hermanos lo interpretaban como que él iba a gobernar sobre ellos. Y que luego en la interpretación lo vemos así. Sí. Entonces, hay sueños, ya saliendo un poco de lo que es la decodificación. Cuando decimos que los sueños son codificados y hablamos de la metáfora y hablamos de la figura retórica, que lo vemos en todos los sueños o en la mayoría de ellos, y el simbolismo, en el caso de Daniel también se encontró con esas figuras y con simbolismos. Simbolismo, por ejemplo, la cabeza de oro. El oro es el más preciado de esos metales que se muestran ahí. Está por encima de la plata, del bronce, del hierro y del barro. Entonces, ¿qué está diciendo? Tú eres superior. Entonces, ahí vemos la interpretación. Entonces, vemos el simbolismo.
un simbolismo. ¿Por qué una estatua? Porque es una muestra de poder, de autoridad. Y luego viene la piedra. Entonces, ¿cómo podemos decir que la piedra es Jesucristo, que va a destruir todos esos reinos y a establecer el milenio? Proféticamente, porque la Biblia habla de que Cristo es la piedra. Sí. Es la piedra angular, es la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, la Biblia te da la interpretación. Entonces, no hay que ir tan lejos cuando se tiene conocimiento de las Escrituras. Amén. Ya la ciencia ahí te lo revela de una manera más clara y mucho más sencilla. Entonces, cuando nosotros entramos a ese nivel de interpretación de sueños, hay personas que le va a chocar algunas cosas, porque siempre quieren que los sueños sean lo que ellos quieren que sean. Entonces, cuando tú quieres, de ahí que Sigmund Freud, un psicólogo, psiquiatra, hablaba de que los sueños son los deseos y las pasiones que los seres humanos tienen. Y que esos deseos y esas pasiones, cuando usted se acuesta a dormir, empiezan entonces a generarse ideas, imágenes en su mente y fantasías. En realidad hay sueños que son fantasías y la Biblia lo dice. El que tenga un sueño, cuente el sueño, pero el que tenga revelación, pues cuente la revelación. Y habla de que no hay una relación en la paja con el trigo, haciendo una comparación de que los sueños vanos simplemente son sueños, pero el sueño donde Dios habla, donde hay interpretación, donde hay profecía, donde Dios te quiere advertirlo, decirte algo que va a suceder en tu vida, es muy diferente. Y uno lo siente diferente incluso. Cuando el sueño es una revelación, uno tiene esa inquietud. Por eso los grandes hombres de Dios que tenían sueños en la Biblia o que eran intérpretes de sueños, se inquietaban en el espíritu, no podían estar tranquilos. Incluso entraban en un estado, a veces, como el caso de Daniel, hasta de perder hasta las fuerzas, con lo grande que era la revelación que Dios le daba en esas visiones que tenía. Entonces, los sueños no siempre son lo que nosotros queremos, pero también hay otro punto en cuanto al punto de vista personal de nosotros. Muchas veces Dios te puede dar un sueño y no darte la interpretación. Aún tú puedes ser intérprete de sueños y Dios no darte la interpretación. En el caso de José, por ejemplo, José pudo haber soñado el sueño donde los hermanos lo interpretaron como que él gobernaba, y esto él no entenderlo hasta que llegase a estar en el gobierno. Incluso en el último capítulo, cuando él se expresa, él dice que no fueron ellos que lo llevaron allí, sino Dios, para salvar a mucha gente. Sí. Entonces ahí él daba a entender, expresando eso, que él entendía todo lo que había sucedido, que si cayó en la cárcel, que si fue maltratado por sus hermanos y todo lo demás, fue porque Dios lo llevó allí. Y todo eso pues se concatenaba con el sueño, aunque no con detalles. Amén. Porque en el sueño no decía que para él llegar a gobernar y a tener ese gobierno sobre el pueblo egipcio y sobre sus hermanos y poder ayudarlo, él iba a pasar por la cárcel, iba a tener muchísimos problemas. Ahí no lo decía. No lo decía. Entonces, a veces cuando se adivina, se pueden saltar cosas o establecer cosas que no vienen al caso. Hay gente que puede empezar a decir cosas que no son, tomando en cuenta lo que ve o lo que se le cuenta del sueño. Entonces hay cosas que no dicen nada en los sueños. Amén. Hay cosas que usted la puede soñar y no decirle nada. Simplemente está ahí en el sueño y no significa nada. Así de sencillo. Pero para que tenga tal vez lógica o correlación con otra cosa, eso está ahí. Eso está ahí, amén. De repente usted va a ver un pez y lo más posible es que esté en el agua, y cuando viene a ver el mensaje no es el agua. Aunque usted la vea limpia o la vea turbia. Sí. Que es un sueño muy recurrente. Entonces quizás el sueño lo que te está mostrando es el pez. Así es. Pero se supone que el pez no está en el aire, está en el agua. Sí. Ahora, si es un sueño fantástico, como también lo tenemos, amén, sueños fantásticos donde hacemos cosas fuera de lo normal, pues también puede suceder. Algo muy importante que hay que entender, que estaba en ese punto, es que yo puedo soñar algo y no tener la interpretación de eso que sueño hasta que se va cumpliendo. Ahora, cuando se va cumpliendo, tiene que llegar del Espíritu Santo una revelación que me dice, esto es el sueño que soñaste. Amén. A mí me han pasado situaciones donde he tenido sueños y no lo he podido interpretar hasta que se van cumpliendo. En la medida que se van cumpliendo, lo voy interpretando con una exactitud que hasta yo me sorprendo. Santo. En una ocasión, en la segunda iglesia donde yo me congregaba, yo fui presidente
de la sociedad de caballeros. En la iglesia evangélica pentecostal se estila mucho las sociedades, damas, Sí. caballeros, para los que no tienen esa forma, esas normas en sus iglesias. Se dividen los caballeros y las damas y los jóvenes y se hacen agrupaciones de sociedad para realizar actividades. Y yo como presidente de caballero, ya para mi en mi primer periodo, yo no quería optar por un segundo, aunque allá se hacía por votación de los hermanos. Y en un sueño yo tuve la siguiente revelación. Yo caminaba en el barrio donde está la iglesia, hacia donde vive el que era presidente de la sociedad de caballeros en la iglesia, antes que yo. Pero cuando yo llego a la casa de él estaba construyendo la casa y tenía un nivel y le faltaba un segundo nivel que estaba empezando a construirse. Simple, ese fue el sueño, yo no lo entendí. Y ven acá, ¿qué sueño es este? ¿Qué yo buscando a fulano? Ok. Cuando yo recibo el segundo periodo de la sociedad de caballeros, Dios me revela la interpretación de ese sueño. Santo. Prácticamente un año después casi. Cuando me lo revela me dice lo siguiente. Cuando tú estabas buscando al presidente de los caballeros, era porque tú ibas a ser el presidente de los caballeros. Aleluya. Cuando tú vas a la casa del presidente de los caballeros y encuentras una construcción ya hecha y una media, es porque ya tú terminaste un primer periodo, pero el segundo vas a construirlo y no lo vas a terminar. Wow. Yo no terminé el segundo periodo, me faltaron días, porque por situaciones que hubieron en la congregación, yo me fui antes de terminar, como una semana antes de entregar. Dios. Y eso, cuando Dios me lo revela de esa forma, yo lo entendí clarito. Pero en el momento que tuve el sueño, no tuve la interpretación. Porque era un sueño que necesitaba un cumplimiento para entonces llevarlo a una cabalidad de entendimiento correcto. Si me pongo a adivinar, si busco un adivino, quizás me dice otra cosa. Exacto. Quizás me dice, no, ya tu trabajo terminó, tú vas a tener que entregarle a otra persona y esa otra persona va a seguir lo que tú construiste. Y tiene sentido, pero es una adivinación. Que es lo que hacen los adivinos y los brujos. Te dicen cosas con sentido. Hay personas que tú le puedes contar un sueño y decirte cosas con sentido y no sé la interpretación correcta del sueño, porque esa persona no tiene el don de interpretación. Entonces, Dios nos llama a tener cuidado con los profetas y los adivinos, porque Dios sabe que en la iglesia siempre iba a haber sueños, porque Dios habla con sus hijos. Amén. Y Dios no deja de hablar en sueños. Todavía hoy Dios habla en sueños. Sí, sí, es algo muy, muy interesante, pastor, porque hablar de sueños, de revelaciones, yo sé que es un tema que muchas personas harán preguntas, muchas personas se van a interesar. Yo misma estoy así, boquiabierta, escuchándolo, porque uno se ha encontrado con tantas cosas y uno mismo cuando Dios revela algo, Dios nos da un sueño, siempre queremos correr a contarlo para que alguien nos dé la interpretación. Y usted hablaba algo y yo hice una comparación de los sueños con la profecía, porque el que escucha a un profeta quiere escuchar lo que sus oídos necesitan escuchar. Bueno, yo quiero que el profeta me hable, porque muchas veces estamos en la congregación y dan una actividad, invitan a alguien, esa persona comienza a profetizar, hay muchas personas que se quedan, yo quiero como que me llamen, que me diga algo. A veces si están atrás se ponen adelante, pero lo que quieren escuchar es lo que su corazón que necesita escuchar, lo que sus oídos necesitan escuchar. Entonces es igual con las revelaciones. Hay personas que se hacen revelación, van y te cuentan la revelación, pero quieren escuchar lo que va a su favor. Entonces esas son cosas que vemos a diario en las iglesias. Entonces estamos viendo que aún dentro de las iglesias tenemos adivinos. Así es. Porque hay personas que te van a adivinar el sueño. Hay personas que te van a decir, ay, yo creo que esto es así, esto no está en creer. Porque que hay sueños que te van a interpretar. Como te puede llevar al buen camino, te puede desviar. Claro. Porque vamos a ver con lo que pasó con Nabucodonosor, ya usted tocó ese punto. Como Daniel, si no era un hombre que Dios le trataba como él, era un hombre que era consagrado a Dios, porque él le dijo, espérese,
porque iban a matar a todos, porque Nabucodonosor quería que le adivinaran esos sueños de una manera u otra. Así es. Y cuando nadie podía, el edicto que él tiró, que iba a ser muerto, Daniel dijo, no, espérate. Pero ¿qué hizo Daniel? Daniel fue a la presencia de Dios. Y muchas veces tenemos gente dentro de la iglesia lleno de comida, lleno de picapollo, como dice el pastor, no tienen intimidad con Dios, pero quieren estar dando revelaciones. Usted también habló algo que yo me reí, no sé si usted se dio cuenta, cuando usted hablaba de los peces, que me soñé que en el agua, que esto... Los peces son de agua, ya donde debe estar en el agua o si no en un caldero. Entonces me llegó esto a la mente, que yo me acuerdo una vez que alguien dijo, le contaba a otra persona de una revelación y decía, yo veía que yo pescaba mucho y el anzuelo, las cosas que ellos tiran estaba tan lleno que no podía jalarlo. Y la otra persona le dijo, wow, eso es muchas bendiciones que tú vas a tener. Entonces, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado con las revelaciones. También como usted también habló de lo que pasó con José, cuando José estaba allí en Egipto, cuando se habló de las vacas flacas, de las vacas gordas. Pero la interpretación realmente no se trataba de una vaca, sino del tiempo bueno y del tiempo malo que iba a haber en aquel lugar. Pero si traemos este sueño a este tiempo, el que va a revelar el sueño va a decir, bueno, esa vaca gorda, esa vaca flaca, eso es una... Y si la persona está en un campo que tiene... Se va a morir alguien y se va a cocinar mucha carne. Se va a morir alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado, pastor, y es muy bueno y muy favorable a nuestra vida misma, a nuestra vida espiritual, de que usted traiga este tema, porque así nosotros aprendemos y no nos dejamos muchas veces engañar. Lo que pasa es que, mira, el tema de los sueños es un tema serio, pero se cualquieriza. Mucha gente usted lo ve hablando de sueños y no tiene conocimiento de lo que es los sueños. Así es. Ni de lo que es la interpretación de los sueños. Yo te hablaba de 3 características que se dan también ahí en el sueño que interpreta José, que es el sueño de las vacas, que es lo profético, las figuras retóricas y el tiempo. Amén. Te habla de 7 que son años. Te habla de vacas de manera retórica en metáfora, pero también te habla de una decodificación de esto, que hay que llevarlo a una revelación de un misterio. Entonces, la codificación es una información transformada en otra sin perder nada de la primera información. Se ve como diferente, pero al final tiene la misma información primaria, pero transformada. Y esos son los sueños. O sea, es una información de parte de Dios transformada en otra información a través de símbolos, a través de figuras retóricas, a través de una serie de cosas que pueden parecer fantásticas a veces, pero que sí tienen un significado más allá de lo visible, más allá de lo palpable, más allá de lo humanamente entendible. Yo hablaba de que los sueños se tienen en un estado espiritual. El caso de, por ejemplo, de Ezequiel dice, yo fui llevado en el espíritu. La mayoría de los grandes hombres de Dios que han tenido grandes revelaciones o han visto grandes visiones, no lo han tenido en la carne. El apóstol Pablo fue llevado en el espíritu y así muchísimos hombres de Dios en el espíritu, en un éxtasis muchas veces. Entonces, ese éxtasis, ese llevado en el espíritu, no significa que usted está durmiendo. El dormir es algo de la carne, pero el espíritu, cuando el cuerpo está en ese descanso, que es lo más parecido a la muerte, que la misma Biblia habla del sueño o del dormir específicamente del creyente, como que es la parte cuando nosotros fallezcamos, cuando muramos, que vamos a dormir, estableciendo lo parecido que es a la muerte. Y en la muerte el espíritu no está en el cuerpo. Pero también cuando dormimos es posible que el espíritu puede salir del cuerpo. Entonces es un tema un poquito profundo y a la vez que la gente a veces le entra ciertas dudas, pero el espíritu sale del cuerpo. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Hay mucha gente hablando que salieron del cuerpo y que fueron al infierno, que fue ¿qué? Bueno, ya eso usted lo cree o lo entiende como verdadero si usted quiere. Ahora, en los sueños que usted tenga, usted tiene que salir de la carne cuando son revelaciones o interpretaciones o cuando Dios habla al hombre. Cuando no se sale de la carne, cuando son los sueños, que hablaba Sigmund Freud,
a nivel científico, psicológico, que es cuando la persona lo que tiene es pasiones, lo que tiene es deseo, como decimos aquí en Dominicana, se acostó con hambre. Entonces empieza a tener muchísimas elucubraciones en la mente. La gente habla de que hay espíritus que visitan a la gente en sueños, y vemos casos donde hay persecuciones en sueños, donde hay pesadillas, donde hay relaciones que se pueden dar incluso hasta sexuales con personas, sí, y tener el mismo sentir de que si fuese físico humanamente. Sí. O sea, hay sueños que usted lo va a sentir igual o más real incluso, sí, se siente muchas veces porque se hace más sensible al cuerpo estar en ese descanso lo que sucede. Y eso es porque usted como ser humano tiene esa parte física donde el sueño se revela. Es como si usted tuviera una fotografía. Hay una parte física que tira la foto y luego se ve visible. Entonces, esa parte que es invisible en el sueño, que es en ese tiempo de esa dimensión desconocida, se impregna en nosotros, en el espíritu y en la mente, en el espíritu de la mente. Y por eso tenemos el conocimiento de ese sueño que soñamos y tenemos ese recuerdo. Y es un dato, no es otra cosa. O sea, aunque parezca una experiencia, porque realmente se siente como una experiencia física, es un dato. Y por eso la decodificación de ese dato es la interpretación. Pero tiene que haber un conocimiento de los códigos. Por eso los que están en el secreto de Dios, como yo decía al principio, el caso de Daniel, el caso de José, que eran íntegros, que buscaban, que se consagraban, que tienen una relación con Dios, que tienen una comunicación con Dios, conocen cómo Dios habla, saben qué Dios utiliza para hablar y cómo Dios utiliza las cosas para traer un mensaje de una manera que el hombre lo pueda entender. Amén. Porque si Dios le hablara al hombre en un lenguaje completamente celestial, el hombre no lo entendiese. Por eso Dios en los sueños utiliza esas figuras retóricas que un intelectual la puede conocer. Exacto. Pero también Dios utiliza el simbolismo, que también un intelectual o un creyente, una persona que se consagra, conoce los símbolos. ¿Qué significa el simbolismo en la Biblia? Y el asunto de los tiempos, que ya para los que se dimensionan más allá, que son los que buscan esos misterios, porque los sueños son misterios, y entonces ya no se limitan, y saben que puede ser una profecía, que puede ser dentro de muchos años, que puede ser en un tiempo indeterminado, que eso acontezca, que solo se dará cuenta la persona cuando suceda. Entonces, vemos el caso de Apocalipsis, que está lleno de símbolos, pero todo eso fue en una visión que se le dio a Daniel. Sí, que se lo dio. Entonces, esos símbolos tienen una representación. Pero ¿qué pasa con la gente que no entiende Apocalipsis? Lo mismo que pasa que no entiende con los sueños. Exacto. Que Dios habla en Apocalipsis en un lenguaje eterno, donde pasado, presente y futuro se conjugan en un tiempo presente eterno. Entonces los sueños pueden conjugarse en el espacio-tiempo, no estableciendo un tiempo específico para que las cosas sucedan. Al menos que se den especificaciones, como en el caso de los 7 años de la vaca, como en el caso cuando Nabucodonosor va a quedar enajenado mental, loco, que se le dice por qué tiempo sería, pero estos son especificaciones que Dios da en algunas situaciones, en algunas ocasiones. Algo importante que usted decía, y es que nosotros siempre queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Sí. Sin embargo, nos damos cuenta que el verdadero intérprete de sueños, muchas veces la interpretación que le da a la persona no es buena. No es buena. Y me puedo acordar del caso de José en la cárcel, del copero y del panadero. Había uno que para él era una buena noticia, pero había otro que lo ahorcaron. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no siempre espere, cuando usted tiene un sueño, que sea bueno. Lamentablemente. Hay ocasiones donde el sueño puede ser como el caso de Nabucodonosor, que va a quedar loco. Así es. Puede ser que lo van a ahorcar, como el caso del panadero. Entonces, las cosas no son lo que nosotros queremos en los sueños, ni tampoco son lo que nosotros creemos muchas veces. Por eso lo importante de la interpretación correcta y por eso la valiosidad de un intérprete. Daniel era tan valioso que le salvó la vida a todos los sabios adivinos de su tiempo. Así es. José era tan valioso que le salvó la vida a todas las personas de Egipto y más allá de Egipto, incluso a su familia. Así es. O sea, hay un valor agregado en la persona que posee la ciencia, el conocimiento, la revelación y los misterios de Dios,
la sabiduría de Dios para revelar e interpretar sueños conforme a lo correcto, no conforme a lo que la persona quiere oír, ni conforme a adivinación. Cuando usted no tiene la interpretación de un sueño, no lo interprete, porque hay intérpretes que puede ser que un sueño no tenga la interpretación de ellos. Escuche lo que estoy diciendo. Daniel, en el principio del sueño que se le olvidó a Nabucodonosor, no tenía la interpretación. Se tuvo que ir a oración, se tuvo que ir a buscar al que tiene la revelación. Acuérdese que es Dios, que todo don perfecto y que la sabiduría desciende de Dios. Y él lo reconocía y bendecía a Dios por los sueños y también por la interpretación. Así es. Entonces ahí vemos la diferencia en un verdadero intérprete. Un verdadero intérprete no es alegre, no es cuéntame tu sueño, no. Es que yo tengo que tener la certeza de que estoy interpretando correctamente el sueño, o de lo contrario, esperar que Dios me dé la interpretación. Y si Dios no quiere dar la interpretación, entonces ni es para mí ni es para el que lo soñó. Es para el momento que sucede el acontecimiento, y entonces quizás la interpretación sea compartida y no solamente de lo que están soñando o lo que están en el momento de la interpretación del sueño. Santo, así es. Hay algo que yo decía ahorita que no quiero que deje que se me escape porque le pasa a mucha gente. Y es que como cuando usted está en el sueño, sale del espíritu, el espíritu sale del cuerpo, nadie muere en el sueño por eso. Escuche lo que le estoy diciendo. Yo no conozco a nadie, si usted lo conoce, escríbame en los comentarios. Amén. Que haya soñado que murió en un sueño. Eso es para que usted entienda que los sueños son reales. Y que el que se muere en un sueño, aunque parezca paradójico, parezca como una fantasía, puede quedar muerto ahí mismo. La mayoría de veces, en el caso mío lo puedo decir, no sé a otro, que usted está en peligro de muerte, despierta. Yo he tenido sueños de persecuciones, sueños de pleitos, de situaciones, donde cuando me van a hacer un daño que ya yo no tengo escapatoria, que he volado por todos los lugares, entonces despierto. Sí, a mí me ha pasado. Entonces, usted no muere en los sueños por eso. Porque los sueños, muchas veces, usted tiene una desconexión de su cuerpo y el espíritu. Y si murió, entonces se quedó en esa misma situación, no despierta. Quizás por eso nadie lo haya contado, que haya muerto en un sueño, porque quizás las personas que hayan encontrado muerto durmiendo, nunca lo van a poder decir. Nunca lo van a poder decir, así es. ¿Sabe qué? Quería hacerle una pregunta que sé que le va a interesar a la audiencia, que es estamos hablando sobre los sueños, pero yo quiero preguntarle lo siguiente. Sabemos que hay éxtasis y que hay sueño. Entonces, ¿qué conexión tiene el éxtasis con los sueños? Porque por lo menos es para, ¿cómo le explico? Yo he tenido sueños, he tenido revelaciones, pero también he tenido éxtasis. Yo me acuerdo que hubo una ocasión que yo vine del campo. Sí, fuimos, se dio esa vez una campaña de 3 días, una campaña terrible. Y yo amanecí en una iglesia, porque no, con la que yo andaba me dijo, vamos a amanecer orando, buscando presencia, que sabe, cuando uno se desplaza de su casa para otro lugar, uno dice que uno va a hacer guerra. ¿Qué sucede? Ya después que yo vengo para acá, para mi casa, me acuerdo que llegué sábado, al otro día mi esposo se iba, llegué domingo, entonces al otro día, lunes, mi esposo se iba para San Juan. Y me acuerdo yo, pastor, que cuando mi esposo se despide de mí, me dice, me voy. Le digo yo así entre sueños, vete con Dios, que el Señor te cuide, la bendición que uno siempre da a la persona. Yo sentí, de verdad, yo estaba entre sueños, yo sentí cuando la puerta se abrió, sentí cuando él cerró, pero llega un momento, escuchen esto, que le va a ayudar, llega un momento que estoy como entre dormida y despierta. Y yo digo que es un éxtasis. Y yo estoy en la puntitica así de la cama, porque yo estaba así en la cama y yo misma sé que tenía un brazo así. Porque yo estoy como que me quiero despertar y como que no puedo. Siento que vuelven otra vez y abren la puerta. Y yo misma dije, oh, pero mi esposo se devolvió, ¿y qué será? Cuando siento que abren la puerta, siento que vuelven y cierran. Pero de repente siento que un personaje entra a mi habitación. Cuando entra el personaje, yo no le puedo ver la cara porque sobrepasó el techo.
Ya era alguien que era algo sobrenatural. Pero en esa misma éxtasis veo como que tengo el cuerpo en la cama, pero también me veo parada alante de la cama y pude hablar con ese espíritu, con lo que estaba ahí en mi habitación. Pero de repente yo me vi pequeñita, cierto, soy pequeña, pero me vi más pequeña de lo que soy. Pero pude como brincar y agarrarlo. Cuando lo agarré en el cuello, se me volvió una gallina. Pero todo eso, yo estoy viendo mi cuerpo en la cama, pero también me estoy viendo cómo estoy peleando con esto. Cuando salgo en el balcón, que agarré algo, que le machaqué la cabeza a esa gallina, como lo voy a tirar en el balcón, veo que viene un gato negro, viene también como para entrar. Y yo le hago frente y le digo, a ti yo te estaba esperando. Tú no vienes para acá, ven. Pero cuando le digo de eso a ese gato, el gato se devuelve y comienza a vociferar palabras, a decirme, hasta maldecirme, porque parece como que venía a hacer algo, digo yo. Porque yo le dije, mira, a ti yo te estaba esperando. Ya yo peleé con algo, con lo que yo peleé se me volvió una gallina, le doy en la cabeza, le machaco la cabeza, boto eso en el balcón, pero de allí para acá viene ese gato, también viene como en contra mía. Entonces, muchas veces nosotros confundimos una cosa con la otra. Entonces, por eso Dios me trajo esa colación, porque yo quiero saber, y yo sé también la audiencia, quieren saber si un sueño y un éxtasis si es lo mismo. No. El sueño es una cosa y un estado de éxtasis es otra cosa. Desde su palabra, el éxtasis es un nivel elevado, es cuando tú estás elevado. Entonces, el éxtasis sucede la mayoría de veces despierto o en un estado entre despierto y en el espíritu, pero no en un estado de dormir. Entonces, el éxtasis lo vemos en el caso, por ejemplo, de Pedro, cuando vio que descendió el lienzo con aquella comida. Eso es un estado de éxtasis. Entonces, hay una revelación que viene, una visión nocturna, que no es lo mismo que el éxtasis, que es esa visión que Dios muestra en un momento determinado en la noche, que nosotros quizás estamos dormidos o no estamos tan dormidos, pero sabemos que fue una revelación. El éxtasis es un estado espiritual elevado que puede tenerse despierto y que no le sucede a personas que son inconversas. Un inconverso no le puede hablar a ustedes que estuvo en éxtasis espiritual. El éxtasis de esa revelación donde se muestra una visión lo tienen las personas que son espirituales. En el caso de los sueños no, el caso de los sueños lo tiene cualquier persona. O sea, incluso el sueño más recurrente en los inconversos es el sueño del fin. Y yo vi el fin del mundo y vi la tierra que se abrió y se tragaba a la gente y vi una gran inundación y vi que caía meteoritos y vi que apareció una imagen de una persona vestida de blanco con mucha luz. Es el sueño más recurrente del inconverso en cuanto a lo que tiene que ver con lo espiritual, un sueño de advertencia. De advertencia no es de que el fin está cerca o quizás de que va a ser de esa manera que va a acontecer una catástrofe, sino de que tú tienes que salvarte, apresurarte a salvarte. Eso es lo que ese sueño quiere decir para todos los que sueñan todo ese tipo de cosas con el fin del mundo que no son creyentes. Es que usted tiene que apercibirse porque la salvación es ser librado de un peligro inminente. Entonces, cuando usted se sueña con un peligro inminente, la interpretación correcta es que usted, ¿qué? Se salve, trate de salvarse. Entonces, ¿cómo usted trata de salvarse? No es en el sueño, es despierto, confesando a Cristo, que es la salvación. Entonces, está claro para ello. Entonces, en el caso de los sueños, el sueño y el éxtasis son muy diferentes, porque en el sueño sí se está dormido, total y completamente, y el espíritu sale y se va a dimensiones más allá de la física. El éxtasis se puede tener en un lugar y no irse a esa sobredimensión, sino ver cosas como que están pasando en el mismo lugar donde estoy. Y usted dice, ¿pero qué pasa? Entonces, como que no tiene la certeza de si eso no es la realidad, si está o no está en el cuerpo, y empiezan una serie de situaciones que se dan no durmiendo. Cuando usted está dormido, usted sabe que fue un sueño y sabe que estaba dormido. Hay también otro que es inducido, que es lo que se llama la hipnosis, que le sucede a las personas, que de repente dice, oye, ¿qué pasó? Como que se van. A veces tú te hipnotizas tú mismo y no te das cuenta. Esa hipnosis, que es un sueño inducido, en el caso de la medicina, lo utilizan en psiquiatría, lo utilizan los psicólogos para trabajarle a las personas y lo llevan a dormirse inducido. Crean ciertas cosas para llevarlo a ese estado de hipnosis. A nosotros nos pasa cuando nuestra mente se desconecta de la realidad.
Usted puede ir, por ejemplo, conduciendo un vehículo y se puso a pensar en algo y se fue tan lejos en eso que estaba pensando que de repente se va a estrellar contra un palo de luz, contra otro vehículo y usted cree usted cree que fue que se durmió y no fue que se durmió, sino que, claro, hay personas que se duermen al volante cuando están muy cansados, pero porque el cansancio trae el sueño, eso lo dice la Biblia. O sea, la multitud de ocupaciones trae el cansancio, trae el sueño. Entonces, hay una situación donde usted se hipnotiza, o sea, tiene un sueño inducido por la razón de que usted pierde la noción del tiempo presente y del momento en el que está y como que se va. Y usted dice, ¿qué pasó? Como que me fui, no, estoy aquí. Entonces, eso es hipnosis. Eso ni es éxtasis ni es sueño en el sentido pleno del sueño, donde se tienen las revelaciones, la visión y donde Dios habla. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la interpretación correcta de los sueños, primero lo que es un sueño y cuáles son sus características, qué sucede en los sueños y cómo se debe de interpretar, cuáles son los correctos intérpretes, los que pueden tener esa facultad desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista de la revelación que Dios nos da, tiene que ser una persona que tenga conocimiento de ciencia, una persona con integridad, una persona que tenga consagración y búsqueda, que conozca a Dios y sepa cómo Dios habla. Y que sea una persona no dado tampoco a la vanagloria, para que no crea que el gran don que tiene es para buscar favores. Los favores llegan. A Daniel le ofrecían y le daban en el reino, a José también. Porque cuando usted tiene ciertos dotes de ciencia, de conocimiento, de interpretación, de capacidad, de sabiduría, la gente lo bendice, la gente le hace regalos, obsequios, la gente busca una palabra de usted porque sabe que usted tiene una revelación. Pero Daniel tenía esa humildad de siempre decir, el Dios que revela, el Dios que da los misterios, que da los dones, que da la sabiduría. Bendito sea el Dios todopoderoso que me da la revelación, que me da la interpretación. Siempre hay que tener ese grado de humildad, aun cuando tengamos grandes conocimientos, para reconocer que es Dios y no nosotros. Un intérprete de sueños tiene que tener esa característica. Amén, así es. Entonces hay que buscarlo por ahí. Entonces los sueños no siempre son lo que usted sueña. Ya resumiendo, los sueños la mayoría de veces es muy diferente porque están codificados. La codificación no es todo el mundo que decodifica, por eso vuelvo a hablar del intérprete. Tiene que tener una capacidad de conocimiento de datos y una capacidad algorítmica, bíblica y exegética para también correlacionar tanto cosas que suceden en la Biblia, que son características de simbologías y demás, para poder tener una interpretación correcta. Porque cuando un creyente tiene un sueño, usted no puede venir a interpretar un sueño como si fuera un mundano. Tiene que entender que es Dios que está hablándole. Amén. En muchas ocasiones. Aunque hay creyentes que no es Dios que le habla y que sueñan mucho. Hay gente que todos los días tiene un sueño y muchas veces son vanos. Pero el intérprete sabe cuando hay banalidad en los sueños porque no hay ninguna interpretación en ellos. Ahora, hay personas que tienen un sueño recurrente y si el sueño es recurrente, hay que ponerle ojo a eso porque hay una advertencia de Dios seria para tu vida. Dios mío, de verdad que ese tema está interesante. Yo estoy así como que quisiera escuchar más, porque de verdad que hay que aprender en estos tiempos que estamos viviendo, que tanta gente te salen con tantas cosas y siempre hay alguien que está soñando, siempre hay alguien. Y yo siempre he dicho que con eso hay que tener mucho cuidado. Como decía el pastor, hay personas que sueñan y muchas veces están soñando lo que sienten en su corazón. Como muchas veces hay personas que dicen, me gusta fulano y ya yo me soñé que fulano me puso el anillo, ese es, aunque ese no sea, porque muchas veces se acuestan pensando en esa cosa. Y sé que también ustedes allá en su casa, yo sé que van a querer la segunda parte, porque yo misma quiero la segunda parte, porque quiero seguir aprendiendo acerca de los sueños, acerca de estas y de todas esas cosas que muchas veces sucede en la vida del creyente, cosas que el Señor nos muestra que no entendemos, pero Dios tiene hombres y mujeres que saben decodificar. Y tenemos que orar por esta persona, pastor. Amén. Para que el Señor los siga ayudando y les siga dando la sabiduría, el entendimiento, porque en la casa de Dios hay de todo. Sí. Y hay que tener mucho cuidado también, que, bueno, no sé si sucederá con algunos creyentes que anden buscando intérpretes de sueños adivinos y que le den números de lotería, que le den horóscopos. Aleluya, sí. Eso es un punto que tal vez no lo hablamos, pero que el diablo lo utiliza mucho a los adivinos para engañar a la gente y llevarlo a la miseria. Así es. Entonces, muchas veces la avaricia y ese tipo de cosas lleva a la gente a buscar
qué sé yo, un adivino, no voy a mencionar el nombre, pero aquí hay uno que es muy conocido, Sí, sí. que le dicen Casa Blanca, Sí. que lo que es un engañador, pero que tiene conocimiento no de revelación, sino de probabilidades, que es muy diferente. O sea, cuando se manejan probabilidades, eso es una ciencia de conocimiento numérico y usted puede pues tener una correlación dentro de los números que le da a las personas de cuáles son los que van a salir o cuáles no, pero tiene que llegar a una operación matemática. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual ni con revelación. Así es. Entonces a veces hay gente que van también de un adivino que no es para que le den un número, pero van con los sueños a donde hay personas, y hay personas que aún sin tener un altar, sin declararse como brujo o adivino, son adivinos. Así Y desde es. que usted le lleva un sueño empiezan a darle numeritos. Dios Empiezan mío. a decirle, no, porque un viejo es un 6, no, porque Sí. un pato es un 2, y empiezan a correlacionar cosas que no tienen nada que ver muchas veces con el sueño, y la gente lo que termina es hundido en la miseria, en el juego, en la avaricia y muchísimas cosas. O sea, digo esto porque aquí en nuestro país, República Dominicana, pasa mucho, Sí, se usa que la mucho. gente los sueños lo interpreta para el juego, para el azar, y a veces lo interpreta de muchísimas formas, incluso lo relacionan mucho con la muerte, muy común, Sí. cuando se sueñan con ciertas cosas. Entonces, no necesariamente es así. Por lo tanto, nosotros los creyentes tenemos que tratar de no buscar tampoco la interpretación de sueños donde no hay revelación, sino en los verdaderos hombres de Dios que entendemos que tienen integridad, que le sirven a Dios y que se consagran buscando de Dios y que tienen un conocimiento que le da esa autoridad para hablar. Amén, así es. Pastor, ya para terminar, porque ya sabemos que tenemos el tiempo encima, ya hace rato que Winnie enfermé, Ah, ya pero Winnie se yo quiero enfermó. esta preguntita, porque sé que la Aquí el tiempo pasa rápido. sí pasa rápido. Yo sé que la audiencia también, muchos se estarán preguntando esto. Pastor, yo como cristiana, como creyente, si alguien, un inconverso, viene a darme un sueño que se hizo conmigo, ¿crees que yo como creyente puedo aceptar, no tanto el sueño, puedo aceptar la interpretación que esta persona, no siendo cristiano, me vaya a dar? Claro que sí, hay sueños que Dios se lo puede dar a una persona que ni siquiera es creyente, que no es cristiano y quizás tenga algún grado de significación. A mí me ha pasado, hay personas que han tenido sueños conmigo y luego yo lo he visto interpretarse. Okay. En una ocasión una hermana, una persona que no era realmente cristiana en ese momento, soñó algo conmigo y me lo contó. Ella visitaba la iglesia, pero no era miembro de la iglesia. Y me decía que veía un lugar grande, mucha gente vestido de blanco y que me veía a mí en ese lugar. Yo no entendí para nada el sueño. Y dije, bueno, ¿será que en algún momento voy a hacer alguna actividad o voy a tener una iglesia, algo así, qué sé yo? Pero no tenía esa claridad en la interpretación. Pero luego, sin yo proponérmelo, sin pensar en eso, preparamos un taller. Yo doy algunos seminarios, algunos talleres en algunas ocasiones, y ese taller, me acuerdo que se titulaba El arte de predicar. Ella se inscribió y después que ella se inscribió y que ya pasó todo, al final fue que Dios me dio, igual que en otra ocasión que yo mencionaba aquí en este video, pues la interpretación. Porque al final todos se vistieron de blanco para la graduación. Y ahí mismo, con todo vestido de blanco y ella ahí, pues Dios me dio la interpretación y no fue un sueño que yo lo tuve, ni era una persona cristiana en el momento que ella lo soñó, ya ella después se convirtió y todo eso. Pero tenía revelación. Y yo de una vez lo entendí, dije, bueno, ya se lo soñó porque ella iba a estar. Y eso sucede. En el caso de Nabucodonosor tenía sueños que ni siquiera eran para él, eran proféticos. Como decíamos al principio, Nabucodonosor no era un siervo de Dios, aunque llegó a reconocer a Dios en algún momento, aunque no sabemos cómo murió, en qué situación espiritual, pero lo llegó a reconocer y reconoció también la grandeza de ese Dios. Amén. Entonces Dios a veces quiere mostrarle su grandeza a personas que no son creyentes o que van a ser creyentes o que Dios lo va a usar de alguna manera para servirle. Sí. Y eso sucede, puede suceder. Y pasa en muchas ocasiones. Hay otras personas también que me han contado sueños y me ha sucedido. Y yo he visto que Dios me manda un mensaje de una manera figurada con otra persona. Entonces, no necesariamente tiene que ser creyente para tener un sueño también real. Ahora, lo que pasa es que va a depender del propósito de Dios. Porque es que Dios es soberano. Entonces yo no puedo decir Dios no va a hacer tal cosa. Si Dios decide hablar a través de una piedra, Él lo va a hacer. Entonces Dios es soberano y en esa soberanía,
para que nosotros entendamos su poder y lo que quiere hacer con nosotros, nos muestre ese tipo de cosas que trascienden el tiempo y en el espacio y nos da a mostrar a nosotros la gloria y la grandeza de Dios. Lo único que yo puedo reconocer en esas revelaciones o interpretaciones o sueños que he visto en mi vida cumplirse y que he podido interpretarle en alguna manera o interpretarle a una persona, es la grandeza de Dios y la gloria de Dios manifestada a través de un misterio desconocido que solamente tiene que ser Dios para ser revelado. Dios, así es, Santo. Estoy maravillada con estas palabras. La gloria y la honra se la damos a Él porque de Él es. Amén. Esta audiencia hermosa, Dios le bendiga de manera especial. Esperando que usted se inscriba, que usted le dé me gusta, le dé like, que usted ponga debajo de los comentarios la palabra que más le impactó. Si quiere una segunda parte, pídela que se le va a dar. Así que comparte esta palabra para que YouTube pueda recomendarlo, porque así como va a ser de edificación para tu vida, también será para otras personas. Amén. Estuvo contigo tu hermana, tu amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor. Muchas bendiciones para todos, su hermano Víctor Almanzar. Síganos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar y la Cátedra del Maestro en YouTube. Muchas bendiciones. Dios te bendiga.